Profe, buen día nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias por estar. Hoy charlábamos un poco con Jimé fuera del aire de lo que se viene por allí charlando, de lo que se viene convocando incluso esta iniciativa para declarar la emergencia ambiental por agrotóxicos en Entre Ríos. Un poco lo que por allí ha enviado como mensaje es justamente la invitación a difundir la iniciativa provincial, y lo que pensamos siempre es que más que los periodistas puedan difundir, son las propias personas que lo están viviendo, y a nosotros siempre nos parece interesante que la gente que está llevando adelante las iniciativas pueda promover el mensaje. Suele haber siempre una distorsión entre lo que recibe, capta, lo que una persona que está detrás de un micrófono pueda decir sobre un tema, que lo que realmente se está viviendo. Por ende, nos parecía sumamente importante que venga y que comente un poco lo que está pasando. Bueno, desde ya muchas gracias, Lier, por la invitación. Sí, esto surge como un proceso más de una cadena de situaciones que se fueron generando particularmente en la provincia de Entre Ríos. No es un problema que solamente afecta a la provincia, sino que es un problema que está instalado en el sistema productivo, digamos, particularmente en este cono sur de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Ya desde hace muchos años que las evidencias sobre los territorios nos están señalando que es necesario una nueva visión sobre los aspectos productivos. Y esto se encuadra dentro de esa dinámica que se generó ya hace muchos años. Uh-huh. Sí, se está solicitando el acompañamiento de la población en general, no solamente los afectados directamente, sino todos aquellos que perciben que a través de un sistema productivo se está generando una serie de alteraciones que tiene varios aspectos, ¿no? Uno es la salud humana, que es la más directa, la más visible en algunos casos, pero también hay una degradación en la biodiversidad, una degradación ambiental en los recursos físicos, en este caso de la provincia. Sí. Ya sea en los suelos, a través de un proceso de desertificación que se está dando, y ya sea en las aguas de escorrentía, es decir, hay un proceso de contaminación cada vez más evidente en los cursos de agua que llegan indefectiblemente, en este caso, al río Uruguay, ¿no? Claro. La manifestación de las cianobacterias es un reflejo de esa situación. ¿En qué momento hubo como un cambio rotundo hacia este proceso que se ve todos los años, que está más instalado y que se ve incluso el daño que se está haciendo? ¿En qué momento parece que hubo un punto de inflexión en el que comenzó esto? Si es que se puede ver claro en el tiempo, o tal vez ha sido un proceso más que o si es que hecho. Hubo un momento, claro. Claro, no hubo un momento determinado, tal cual. Ese fue un proceso que se fue asentando en base a una necesidad de respuesta que en algún momento se necesitó, que fue a partir de la década de los 50, ¿no? Hubo una explosión de consumo de alimentos y demás, una serie de modificaciones en las condiciones de vida después de la Segunda Guerra Mundial que invitó a pensar cómo se podía influir en esta dinámica de una mayor producción. Fue lo que nosotros conocemos como la Revolución Verde, ¿no? A través de distintas sustancias químicas que empezaron a utilizarse, que en un momento dieron una respuesta adecuada y aparentemente un nuevo cambio de paradigma a nivel global, ¿no? Claro. De hecho, funcionó de ese modo durante muchos años, hasta que empezaron a aparecer las evidencias. Esto implicó una serie de modificaciones a través del tiempo de nuevas sustancias cada vez mucho más desarrolladas desde el punto de vista técnico-científico, ¿no es cierto?, más específicas en cuanto a las funciones que iban cumpliendo, pero inexorablemente todo aquello que es producto de la artificialización, evidentemente tiene como una suerte de rechazos a nivel biológico, ya sea en las plantas o en los microorganismos, tanto del suelo como de cualquier ámbito de biodiversidad. Y bueno, esto ya lo estamos observando después de algunos años, empezaron a aparecer los desequilibrios que ha generado. Y esos desequilibrios se manifiestan en el deterioro, en la degradación de los ambientes fundamentalmente, y en la salud, ¿no? Exacto, en la salud de los seres vivos. ¿En persona se ha visto casos puntuales donde ya se haya quedado por allí visto el daño, el impacto? Bueno, hay un registro de chicos en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Es muy... Lamentablemente mi memoria falla en este momento para no recordarme los nombres, pero hasta no hace muy poco lo teníamos registrado. Son unos cuantos chicos, están llegando por encima de 20, que han fallecido producto directamente de la contaminación por agrotóxico. Puntualmente hay dos casos en la provincia de Corrientes, que es una nena muy chiquita de 3 años, y Nicolás Arévalo, que me viene ahora en este momento a la memoria, producto de las tomateras, ¿no?, en la zona de Corrientes, puntualmente. Pero hace muy poco falleció una nenita que estaba internada en el Garraham, que era de Gualeguaychú,
que incluso Abel Pintos la fue a visitar no hace mucho tiempo, unos meses antes de que falleciera, ¿no? Pero después tenemos el caso de Fabián Tomás y bueno, o sea que son puntos de referencia casi emblemáticos en esta resistencia. Y muchos más. Y no solamente aquellos que fallecen, sino que aquellos que conviven cotidianamente con una patología surgida a partir del uso o de la afectación de los agroquímicos. En este caso, plenamente ligado, en muchos casos, quiero decir, personas en el campo que están muy ligados con, por lo que se ha visto, ¿no? Aviones o avionetas que pasan rociando campos y en ese compuesto... digamos que cuando uno se pone a analizar puntualmente todas estas situaciones, no solamente es la pulverización directa, sino nos ha tocado y la hemos vivido particularmente en un caso de una compañera de la zona del Brillante, con un tema que se llama reversión térmica. Es decir, cuando el producto se aplica, se deposita sobre el objeto al cual fue dirigido, ¿no? Ya sea en la planta de destino o las inmediaciones, ¿no? Porque eso no es que va específicamente a un sector vegetal, sino que queda en el suelo, quedan en los yuyos, de algún modo, que están ahí a la vuelta. Y después, por un proceso físico de la atmósfera, se produce lo que se llama reversión térmica, es decir, se generan las condiciones como para que esa sustancia vuelva al ambiente, vuelva al aire y la brisa pueda desplazarla por distintos lugares. Eso pasó con una compañera Brillante que estuvo 2 días internada en el hospital de San José hace 3 años atrás. Es decir, y aparte hay estudios sobre esto, no lógico. Es que nos estamos improvisando, sino que hay una serie de fundamentaciones que los invito al oyente a recorrerlo poniendo basta es basta, automáticamente en cualquier buscador van a la página, al blogspot de justamente de la organización que ocupa toda la provincia y incluso donde hay muchas documentaciones en el Facebook también de la organización. O sea que la mayoría son hace muy poco la institución de pediatría de la Argentina, no me sale el nombre específico, la Sociedad Argentina de Pediatría sacó un informe referente a las afectaciones de los chicos por el tema de los agroquímicos. Sí, justamente el título lo tengo aquí, que dice perfecto. Buscan prevenir el efecto de los agrotóxicos en la salud infantil. Claro, total. O sea, vienen reforzando de alguna manera, diversas instituciones vienen reforzando esta postura de lo negativo que son justamente para la salud humana, particularmente para los chicos en este caso. Eso te iba a decir, ¿a qué apuntan, no? Digamos específicamente de qué se hablan cuando hablan de los agrotóxicos y de la salud infantil. Sería como para prevenir esta campaña que están armando, digamos. Sí, lo que pasa es que, son distintas instancias que se vienen proponiendo a nivel institucional, hacia el Estado, ¿no? Que es el Estado el último regulador en estas cuestiones, que, depende de las presiones que se vayan surgiendo en cada momento, es donde se avanza o se retrocede en estas cuestiones. En este caso, lo que sí se le pide la intervención del Estado a través de una normativa, a través de una ley, para que se regule la actividad, se declare peligrosa, se declare una serie de elementos como el registro epidemiológico de la población de la provincia de Entre Ríos, en fin, una serie de objetivos que se plantean en el texto del proyecto de ley para que sean ejecutados en la provincia de Entre Ríos. Claro. No nos olvidemos que no solamente en la provincia de Entre Ríos, sino que en otras también hay un avance en los aspectos municipales, ¿no? Hay muchas ordenanzas en distintas provincias de la Argentina donde se pide en algunos casos la suspensión de ciertos y determinados productos, otro caso distancias, en fin, hay una serie de avances sociales porque se evidencian, no solamente es discursivo, sino que hay unas evidencias empíricas sobre la afectación de las sustancias en distintos lugares, ¿no? Por las características propias de cada territorio hay una producción determinada y esa producción generalmente en la mayoría de los casos utiliza químicos y es estimulada a través de eso, entonces genera afectaciones. A raíz de eso aparecen las respuestas, en este caso que estaba referenciando a través de los municipios, ¿no? Claro. Lo que nosotros estamos pidiendo es una ley en la provincia de Entre Ríos. En el caso del municipio, ¿qué avance hay respecto a esto? ¿Hay alguna ya norma, alguna ley que se haya implementado? Sí, en la provincia de Entre Ríos hay varios municipios. Acá en Colón hay una reglamentación, ¿no? de distancia fundamentalmente y de áreas donde se pueden utilizar estos productos para la producción y en otros no. Claro. En San José lo mismo, hay un avance, una ordenanza
ordenanza que surge a partir de esta situación que se planteó a través de la rosera y la fumigación en el barrio del Perucho. Bueno, ahí también se generó una ordenanza que pone como ciertos límites y restricciones, ¿no? Por supuesto que se puede avanzar mucho más, pero esto también depende de la comprensión de los aspectos, de los sectores políticos en ese momento para tomar determinaciones, ¿no? Claro. Ir estableciendo estos equilibrios, pero lo que notamos es un avance paulatino y progresivo sobre esta situación de la toma de conciencia, fundamentalmente. Claro, por parte todavía del municipio. Ahora lo que se pide es ese escalón, claro, es ese granito importante de arena por parte de la provincia. Exactamente, hay una legislación en la provincia que ya viene discutida ya hace varios años, por el efecto de la pandemia quedó un poco todo en stand-by, ¿no? Claro. Pero que tiene que ver con una ley de fumigaciones, ¿no? De pulverizaciones, la palabra más adecuada. Ya que nombraste, perdón. Sí, ya que nombraste comprensión, hablando de la sociedad, de lo que es la gente, el pueblo, el tema de comprender, digamos, la gravedad que tiene esto, se ve complicado, ¿no? También, llegar a la gente a que entienda y concientizar y demás. Es un trabajo largo, me parece. Claro, pero pasa lo siguiente, nosotros estamos, el sistema de vida nos va llevando a una artificialización de tal manera que, por otro lado, suceden dos cosas. Esto que nos artificializamos la vida social, la estamos artificializando, no es una vida natural en el ser humano. Estamos viviendo por una serie de elementos que conviven con nosotros, que nos hacen una vida diferente a lo que naturalmente debiera ser. No estoy hablando de que está bien o está mal, ¿no? Estamos haciendo una descripción de una situación que es distinto a lo que el ser humano no naturalmente. Digamos que hace 150 o 200 años nosotros entramos en una carrera por objetivo o estándar de vida que estamos en medio de eso. Por un lado, esa situación. Y por otro lado, la cotidianeidad que nos absorbe de nuestras responsabilidades cotidianas hace que no nos distraigamos demasiado en las cosas que nos pasan todos los días. Entonces, eso hace que las personas pierdan un poco de vista algo que no está evidentemente permanente en nuestras vidas, sino que lo recibimos de forma secundaria o terciaria, de algún modo va llegando a nosotros, no llega directamente. A menos que vivamos esa experiencia. Aquellos que viven la experiencia en su salud son los que primero están reaccionando. Después, progresivamente, se va instalando en la ciudad, en el ciudadano, digamos, en los ámbitos más urbanos, este proceso de degradación que no solamente pasa en las zonas rurales, sino que lo vamos recibiendo progresivamente a través de los alimentos. Un caso emblemático para estos días es el tema de las hortalizas, ¿no? Nosotros sabemos que las hortalizas son fumigadas, sabemos que esos productos permanecen en determinado momento, y sabemos también positivamente que no solamente está en la textura de las hortalizas, sino que también están introducidas dentro de la estructura de los vegetales. Claro, que sería imposible poder retirarlo. ¿No? Nosotros podemos lavar bien las hortalizas, o sea que eso todo que está en la superficie lo podemos sacar, pero lo que está dentro, que fue absorbido a través de las raíces, por ejemplo, no. Entonces, eso está disparando una serie de patologías también, ¿no? Hay estudios sobre eso, si en algún momento se los puedo arrimar como para que ustedes lo puedan leer y hacer los comentarios, ¿no? Porque también, lógico. A través de las formas de comunicación la gente se va enterando de qué es lo que sucede. Entonces, esta situación hace que hoy por hoy hay movimientos de producción agroecológica y hay ventas y comercialización de productos agroecológicos. Y cuando la persona tiene la posibilidad de optar entre uno y otro, indefectiblemente, sin dudar, busca el agroecológico. Cuando uno le dice, mira, este producto está hecho, no tiene absolutamente ningún tipo de químico aplicado, y vos que le ves el agujerito en la hoja, es producto de algún insecto que por ahí pasó por ahí y comió un poquito, pero nada más que eso, lo lavás, 2 gotitas de lavandina para el tema bacteriológico, y esto lo podés comer tranquilamente las veces que quieras, no te vas a tener ningún problema. Y automáticamente, ya sea la lechuga, en la zanahoria, en los tomates, lo que fuera, automáticamente la gente se dirige al consumo de ese producto agroecológico. Claro. Está viendo y se está notando realmente este problema, lo estamos viendo y lo estamos analizando con Carlos Cerrati de la Asamblea Ambiental Colón sobre, cómo sigue adelante esta situación, cómo con el correr de los años, contrariamente a lo que uno diría, ya se necesitarían leyes, se necesitarían normas que hablan un poco de esto,
contrariamente hay situaciones que se vienen dando que no acercan a esta realidad, o por lo menos a lo que se pretende que es una vida sana, que es alimentos sanos y que es un contexto, un ecosistema sano. Viendo lo que es bastaesbasta.blogspot.com, que esta ya es una página, imagino, a nivel nacional, es una página con un alcance por lo menos provincial desde entrada, ¿no? Sí, provincia, en la provincia. De la provincia. En realidad son organizaciones, todo, o sea, hay diversas organizaciones, distintos formatos de organización en la provincia que trabajan sobre esto mismo. Claro. ¿No? Y bueno, lo que el Basta sintetiza de algún modo, que sería una especie de confederación de organizaciones. Que nuclea todas las organizaciones, encontramos un vehículo y una forma de poder expresar en conjunto este caso puntual sobre el tema de los agroquímicos. Claro. Normalmente aparecen otros temas, van apareciendo, nosotros cada tanto nos vamos encontrando, a veces pandemia mediante, a veces virtualmente, pero bueno, se van tocando distintas aristas que tienen que ver con los aspectos productivos, sociales de la provincia, claro, en particular. Muy bien. Desde esta coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta realiza la primera iniciativa popular de la provincia. Leo textual, lógicamente, para poder acompañar la charla con esto que aparece en el sitio. Ante la inacción de legisladores y del Poder Ejecutivo, las organizaciones que caminamos en todo el territorio entrerriano y nos nucleamos en esta coordinadora, bien lo decía Carlos, tomamos la iniciativa, redactamos un proyecto de ley empoderados por la Ley Provincial de Iniciativa Popular, que viene a ser la ley que permite realizar este tipo de maniobras, declarar actividad peligrosa la producción agrícola con utilización de insumos de síntesis químicas. La emergencia ambiental por el impacto de estos insumos generan en nuestros territorios. Y se pide crear 2 registros, ¿no? El registro provincial de establecimientos agropecuarios que aplican agrotóxicos. Esto como para decir, estos son los que aplican, ¿no? Por pasar en limpio y para poder empezar a diferenciar. Lógico. Por supuesto, hay emprendimientos que tienen que ver con el no uso de agroquímicos. Se promueve la fabricación de sus propios insumos para el estímulo y la protección de los cultivos. No estamos hablando acá en contra de los cultivos, absolutamente. No, lógico. Lo que estamos pensando o proponiendo es una forma diferente de poder construir, que incluso nos acerca mucho más al conocimiento. Es decir, desde la agroecología, que es digamos, esa amplia propuesta que se está realizando para los aspectos productivos, lo que se promueve es permanentemente estar en el desarrollo del conocimiento, claro, tanto en los factores físicos del suelo como sus factores químicos, ¿no? Y en aquellos aspectos biológicos de los vegetales que se están produciendo, para que el conocimiento no quede diluido simplemente en la aplicación de determinado tipo de producto, sino claro, que circule socialmente, y a partir de ahí ese conocimiento sea un bien cultural más que tiene la población, ¿no? Claro, también total. Se está buscando eso, sí, porque en este momento vos fíjate que hasta la semántica de las palabras se ha cambiado. Hemos cambiado aquel concepto de agricultor por el de productor, ¿no? En esto parece que no es lo mismo. No es lo mismo. Total. Nada parecido. Claro. El agricultor era aquel que estaba atento y observando esos procesos biológicos, esos procesos del clima, los procesos que tienen que ver con el suelo, y lo cuidaba y lo preservaba. El productor cambia esa dinámica, ya hasta es un agente de carácter financiero también, ¿no? Porque si hay como una suerte de la búsqueda del negocio a través de la inversión que tiene que ver con la producción agropecuaria en algunos aspectos. Sí, es entonces, aquel que tiene la plata. Tengo el dinero, lo invierto en soja, no me interesa, conozco, yo soy un productor, claro, porque qué sé yo sé que para tal fecha le tengo que aplicar tal cosa y tal día lo tengo que juntar, y se acabó. Y quiero la plata cuando tenga esa retribución. Exactamente, y eso ahí ya nos empezamos a dar cuenta que agricultor no es lo mismo que productor, claro, ¿no? Es otra cosa diferente. Sí. Bueno, dentro de este sitio, como les decía, también se exige un registro público provincial de vigilancia epidemiológica necesario para conocer la situación real de la provincia respecto a la aplicación, y se exige la evaluación de impacto acumulativo y sinérgico del uso de agrotóxicos, porque lógicamente al cabo de un año, al cabo de unos meses, decir, bueno, a ver, ¿cuánto se aplicó? ¿De qué manera? Digo, también un mapeo de... Claro, y las consecuencias. Y las consecuencias lógicas, ¿no? Aquí en la ciudad de Colón, bien decías, tenemos algunos aspectos y algunos ejemplos claros, que no solamente se lo ve por el aire, lo vemos en la tierra. Y tranquilamente uno ya puede pensar, esto está llegando a los comercios en donde se vende.
Digo, no porque el comerciante diga quiero recibir esto, sino porque ya es una cuestión de una cadena que no se puede detener. ¿Te estás refiriendo? Hablo de productos, hablo de los propios cultivos. Bien decíamos de esto que lo puede ya tener a través de las raíces, a través de... Sí, ya puede estar esto... Es un tema. Vos sabés que cuando se cumplen los 25 años del ProHuerta, hace unos 4 o 5 años atrás, hubo una reunión muy grande en la escuela agrotécnica, ¿no? Y ahí desde el consejo director, ¿no?, de lo que es el ProHuerta, del INTA, mancomunado con la provincia en ese momento, se hablaba de la necesidad del cambio de paradigma de la producción hortícola en la provincia de Entre Ríos, o sea, cambiar, porque la demanda del cliente o del potencial cliente era cada vez más exigente en cuanto a la sanidad de las hortalizas y de las frutas, ¿no? O sea que hay una toma de conciencia del proceso, y muchos productores hortícolas están volcándose progresivamente, porque no es fácil también, hay que comprender la situación en este sentido. Aquel que tiene un sistema de productivo en base a un paradigma de aplicación de químicos, le es muy difícil salir, ¿no? Necesita de un acompañamiento, ya sea un acompañamiento técnico e incluso un acompañamiento financiero. Claro. Y eso tiene que, indefectiblemente, la pata del Estado tendría que intervenir en eso, ¿no? Como para generar ese proceso de acompañamiento. Si no, no es fácil para el productor hacer frente a todos esos costos, aunque hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos que están en ese proceso de transición, digamos. Entonces, bueno, eso es lo que se está buscando, ¿no? Justamente tenía que ver con lo que vos estabas comentando, este proceso de readecuación a las nuevas condiciones de producción. Claro, sí. Carlos, cuando hablamos de lo educativo, digamos, desde los más chiquitos hasta los grados más altos, ¿cómo ves este tema, digamos, en lo educativo? ¿Vos pensás que ya debería tratarse al menos en los chicos más pequeños? Mira, hay un compromiso muy alto del sector docente en el tema, ¿no? Yo creo que me arriesgaría a decirte que la mayoría de los docentes, sino por no decir todos, están conscientes de esto, y la expresión de eso está en el gremio. ACMER es uno de los gremios que acompaña permanentemente todos estos procesos, ¿no? Está acompañando, asumiendo compromisos inclusive, ¿no? Desde el punto de vista, vamos al caso del campamento epidemiológico que se realizó en San José en el año 98-99. Bueno, ACMER fue uno de los solicitantes también, ¿no? Para la protección de aquellos. No nos olvidemos que hay muchas escuelas rurales donde los docentes también están expuestos, y hay más de una experiencia de docentes contaminados por esta situación, sí, ¿no? Entonces, eso hace que ese sector en particular tenga una sensibilidad muy especial. Por lo tanto, nosotros sabemos que en las aulas también, cuando aparecen estos temas, hay postura general, ¿no? Y se tratan los temas. En ese sentido, avanza per se, ¿no? Y independientemente de que haya ya una normativa, está la ley a nivel nacional que ya está hablando de la introducción en la currícula de los temas ambientales directamente. De hecho, nosotros cuando tuvimos nuestra vinculación fue justamente geografía ambiental lo que estábamos, sobre la que estábamos trabajando. Y a eso iba justamente sobre la geografía ambiental, y saliendo un poco de este tema. Hoy estamos viendo, bueno, y en estos últimos meses se ha visto mucha deforestación. Aquí la provincia de Entre Ríos ha sido también parte de grandes incendios. Ayer veía notablemente inundaciones en Europa, está habiendo grandes inundaciones. Hemos visto, por ejemplo, y estamos viendo el río Paraná con niveles realmente históricos de una bajante que hace muchísimos años no se daba. ¿Esto es algo cíclico o es algo nuevo? Porque uno a veces dice, el río Paraná no estaba tan bajo como hace 60 años. Y por un lado dice, mirá, qué loco este tema del cambio climático. Pero por otro lado dice, ya pasó. Entonces, ¿es algo cíclico o este tema es como que ya entró en otra dimensión, en otro plano? Mira, creo que debe haber ya, y acá riesgo un poco en base a la lectura que uno va desarrollando y un poco los informes que van apareciendo, ¿no? Hay un poco y un poco. Hay un poco de una temática más cíclica, pero por otro lado sí hay una influencia de los factores de alteración que se están evidenciando, en este caso puntualmente en la baja del río Uruguay o en la cuenca del Plata, y en la sobreabundancia de agua en Europa y en China, porque también en China también, sí, total.
Entonces, acá nos está dando señales de alerta. Aquello que se viene anunciando desde hace un tiempo se están empezando a evidenciar, ¿no? Y no nos olvidemos de que cualquier corrección que se quiera realizar sobre esto lleva mucho tiempo. Es decir, que lo que nos tenemos que empezar a preparar son a estas evidencias que van apareciendo, van a ser progresivas y se van a ir multiplicando en el tiempo, ¿no? Claro. Nosotros me tomé el trabajo de hacer un registro del río Uruguay, hacer un relevamiento de 20 años a esta parte, y varias veces el río Uruguay pasó por encima de los 7 u 8 metros. Lo que pasa es que nosotros lo naturalizamos. Sí, la creciente podemos es progresiva, muy lento, entonces vamos naturalizando las distintas situaciones, pero que escapan a una media, podríamos llamar, ordinaria de lo que sucede particularmente en nuestro río Uruguay. Entonces, esto que está pasando ahora es una anomalía dentro de esa generalidad decreciente. Claro. La tenemos que entender a raíz de la intensificación del fenómeno de la Niña, ¿no? Es un proceso climático bastante complejo, pero que se va acentuando por las altas deforestaciones que hay en el Amazonas. No solamente en la selva amazona, sino también en la selva paranaense. Es decir, aquellos vegetales que antes cubrían la superficie del suelo entre 4, 5 o 7 metros de altura, hoy no está. Esos campos se han transformado en agricultura, por lo tanto, las condiciones climáticas por los efectos del calentamiento del suelo van cambiando y generan una dinámica diferente a la que antiguamente existía. Claro. Entonces los procesos naturales se van acentuando hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Se acentúan las lluvias o se acentúan las crecientes. Por ahí tenemos que empezar a pensar esto que nos está pasando. Y seguramente después de este periodo de bajantes de la cuenca del Plata tengamos un excedente de agua, ¿no? Claro. Y bueno, ahí veremos después cómo nos vamos acomodando, pero sí tenemos que empezar a prestar atención porque estos fenómenos no se dan cotidianamente, sino que tienen procesos de ciclos más largos. Claro. ¿No? Y ahí es donde tenemos que prestar atención. Ahí es donde se habla un poco y mucha gente dice estamos a tiempo todavía de cambiar cuestiones en el ambiente y en el ecosistema para que no suceda, ¿no? Estamos a tiempo. ¿Realmente se está a tiempo o es más un método de autopreservación del ser humano, de decir... Yo particularmente en lo personal soy optimista. Sí, ¿no? Lógico. Soy optimista 100%. De hecho, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Lógico. Hay mucha gente que está en esto. El tema es cómo le imprimimos velocidad, y por eso estamos acá también, a la difusión de estas cuestiones. Claro. ¿No? Cuando hablamos de la producción agrícola, no solamente estamos hablando de la contaminación, sino estamos hablando también, abrimos el espacio de análisis, digamos, a qué pasa con la rentabilidad, qué pasa con el uso del suelo, quién se queda con los beneficios, cómo se observan socialmente, de qué manera, cómo se distribuye, todo eso, cómo se integra, ¿no? No nos olvidemos que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y paralelamente desplaza la capacidad de empleo. La mano de obra, exactamente. La máquina, la robótica, la ciencia están reemplazando muy rápidamente el uso de la mano de obra para el desarrollo de distintas actividades. Claro. Entonces, bueno, también esto entra en juego cuando estamos hablando de la producción agropecuaria. ¿no? Total. Pero son otros temas. Cada vez que uno abre una puertita se encuentra con un universo detrás de esa puerta. Sí, total. Y más en estos casos que hay un tema que conecta a otro y exactamente. Así. Exactamente. Hay que pensar holísticamente, Liel. Claro. Esto se piensa en el todo, ¿viste? Sí, total. Y vamos, como es un sistema, vamos tocando algunos aspectos del sistema para poder ir mejorando las condiciones. Claro. ¿no? Lo que buscamos es eso, la mejora constante y continua de las condiciones de vida en general, no solamente de la vida humana, sino sabemos que dependemos de la biodiversidad de la naturaleza también, así que, bueno, eso es lo que de algún modo tratamos de ir transmitiendo para que se pueda o que llegue a los oídos para romper un poco esa cotidianidad que hablábamos hoy de que tanto nos absorbe, ¿no? Sí, me quedé con eso, que incluso hablamos a veces de el tema de las crecientes del río de aquí, de nuestra ciudad, por ejemplo. No sé, no crece un año y decimos, qué raro, no tuvimos creciente este año. No tuvimos un río alto. O sea, nos sorprende que no tengamos una creciente o el río medianamente muy alto y digamos en la época de playa. Bajo, claro, y en la época de turismo de playa más todavía. Sí, ¿cuánto está? 1 metro el río, qué raro. Sí. No, pero aparte hay una necesidad por este proceso de carácter cultural que tenemos particularmente en Colón, del turismo, hace que, todo esté pendiente y nos pongamos contentos cuando el río está bajo. No estamos considerando que este río en su dinámica propia dentro de poco tiempo lo vamos a tener creciendo.
Entonces, eso hace que a veces cometamos algunos errores. Por ejemplo, en las formas y en el diseño de las obras, cuando las pensamos, en un periodo de bajantes, digamos. Claro. Después el río va a volver a crecer y nos va a modificar y nos va a alterar lo que en algún momento pudimos hacer pensándolo como una constante en el río bajo, cuando no es así, ¿no? Hay una tendencia al río crecido, hay una tendencia al río creciente, una tendencia por encima de, no sé, no quiero ser alarmista, pero por encima de los 10 metros es una medida que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por eso, cuando hablamos de estas cuestiones, también estamos haciendo un replanteo de los caracteres o de los criterios con que se resuelve la urbanización de nuestra ciudad, por ejemplo. Exacto. Entonces ahí abrimos otra puerta. Total, se abren más puertas y más lugares. Vamos sí. complejizando. Con el optimismo, pero con la realidad. De esta manera estamos charlando con Carlos Serrati. Carlos, ¿dónde la gente puede conocer más detalles de todo esto que estuvimos hablando? Gente que se quiere interiorizar un poco más en el tema, no solamente como para conocer, sino como para también acompañar. Bueno, los invitamos a la página del Basta. A partir de ahí, bueno, con que tenga información es suficiente. Más adelante, una vez que vayamos promediando esta pandemia, encontraremos los lugares del reencuentro, ¿no? Para poder encontrarnos y dialogar socialmente, entre vecinos, como comunidad, todas estas temáticas que están necesarias son de su abordaje. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Carlos por haber venido. No, por favor, lo chicos, dejamos ir a la sombra. Felicitaciones por el emprendimiento, cómo lo van llevando. Bueno. Cuando tengo oportunidad los voy escuchando, así que los sigo, tengo un registro de sus Excelente. Lo dejamos ir a la sombra, ¿no? Porque le ha dado durante toda la nota el sol. A descansar un poco del sol. A descansar un poco acá. Tomás sol hasta en invierno en esta radio. Claro, me siento como... Te bronceás hasta... claro, más o menos. Pero es agradable, por lo menos calentito. Una parte de mi cuerpo está calentita. Muy bien. Ahora no se quiere ir. No, ahora se va a quedar, va a llegar con un tono caribeño a la casa. Sí, total. Gracias Carlos por haber venido.